Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Listo, muchas gracias. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes, muy buenas Gracias. tardes. Buenas noches. Para los que nos ven de diferentes lugares del mundo. Bien, nos estamos encontrando una vez más. Mi nombre es Maynard Calizaya Palazuelos. Soy psicólogo clínico y de la salud. Y en esta oportunidad vamos a hablar una introducción breve a lo que son trastornos de la personalidad y pues hablar lo que es pues trastornos de la personalidad del grupo B netamente. Muy bien. Para empezar vamos a pues ver el término de qué es personalidad. ¿Bien? Muchas veces en el común diario nosotros hablamos, ¿no? Tiene una personalidad o en algunos casos dicen esa persona no tiene personalidad, ¿no? O ese tipo no tiene personalidad, esa chica no tiene personalidad. Y es un habla pues coloquial, pues que se ha usado dentro de los contextos sociales. Pero en este sentido vamos a ver lo que es personalidad, pues apuntando a los términos etimológicos y técnicos propios para este curso. Bien, para empezar, personalidad viene de voces griegas, voces latinas, anteriormente del etrusco, y pues como sabemos, nuestro idioma español proviene de las lenguas romances, en este caso proviene de personam, personare o prosopon. ¿Qué quiere decir esto? Pues como sabemos, en los antiguos teatros griegos, los personajes que estaban actuando dentro del teatro, pues usaban una máscara, ¿bien? A la cual llamaban prosopon, o personare, o personam, ¿bien? La cual pues intentaba demostrar las características pues propias, emocionales, cognitivas de comportamiento que tenía pues determinado personaje o sujeto dentro de la obra teatral. Entonces personalidad significa en palabras sencillas máscara, bien, como podemos ver aquí. Entonces, pues personalidad al significar máscara, pues es la forma que nosotros expresamos lo que consideramos ser frente al mundo, frente a la sociedad y frente a nosotros mismos. Bien, muchos de nosotros, como sabemos, nos comportamos de manera diferente en cada lugar. Bien, a esto se le llama personalidad. Y pues, ¿qué es la conceptualización de personalidad a la actualidad? Pues la personalidad es un patrón cognitivo, un patrón conductual, emocional, pues que perdura en el tiempo, ¿sí? Son la forma en que nos comportamos, la forma en que hablamos, la forma en que vestimos, pero que permanece en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ver a alguien que siempre ha sido pues muy social, muy extrovertido, bien en el continuo del tiempo y pues verlo en un momento pues sin realizar estas actitudes pues hay un cambio pero no de personalidad, tal vez de emoción, bien, el hecho de que alguien esté pasando por situaciones positivas o negativas a perspectiva propia, ¿sí? No modifican netamente la personalidad, ¿sí? A menos que sean continuas y tengan un peso para la persona muy significativo. Bien, entonces la personalidad se mantiene en el tiempo, son características y forma de ver el mundo, forma de tratarse uno mismo, pues donde alguien, donde un sujeto, pues expresa diferentes cogniciones, emociones y facultades alrededor del medio social o con uno mismo. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es trastornos de la personalidad. Bien, como hemos comentado, personalidad es la forma en que nos comportamos, ¿sí? Pero que tiene un patrón de tiempo prolongado, ¿sí? Pero ahora al hablar de trastornos de la personalidad estamos yendo a lo que se llama, ¿no?
los lados de una campana de Gauss, lo que es la anormalidad, se podría decir a nivel estadístico. Bien, un trastorno es pues una alteración, en este caso, de la conducta, de los procesos cognitivos, de los procesos afectivos que tiene un sujeto. Entonces vendría a ser un trastorno de la personalidad una alteración, bien, de los comportamientos sociales, ¿no? Comportamientos familiares, personales, en los distintos globos de un sujeto, pues que se ven alterados, que se ven afectados. Bien, listo. Entonces, cuando vemos aquí una característica de los trastornos de la personalidad, en primer lugar vemos que es egosintónico. Pues egosintónico significa que está en sintonía con el ego, o está en pues tranquilidad o calma, o está en el mismo formato, la misma manera de pensar, de sentir que el yo. ¿Qué quiere decir? Que la persona considera que está bien. Una persona con un trastorno de la personalidad considera que ella está bien, que los pensamientos que se tienen, las emociones que se tienen, las conductas que se tienen, pues están bien, no está nada alterado, son parte de su vida cotidiana, y pues ven lo demás de manera distorsionada. Si nosotros vemos pues la literatura anterior a, por ejemplo, DSM-5, el DSM-5-TR actual, pues se menciona, ¿no?, como los trastornos de la personalidad como patologías de tipo neurótica. Bien, y pues la diferencia entre una neurosis clásica y una psicosis clásica es que el neurótico ve el medio, pues ve lo que es alrededor, pues de manera alterada. Bien, creo que se ha cortado un momentito. Sí, estamos volviendo. ¿Me confirman por favor si se logra ver nuevamente? Sí, maestro. Sí, maestro. Ya, muchas gracias. Bien, entonces estábamos comentando que pues la persona que tiene una patología de personalidad pertenece a una clasificación anterior llamado pues neurosis. Y un neurótico ve la realidad distorsionada. Bien, pues ve como las personas, por ejemplo, vamos a adelantarnos un poco en relación a lo que es el trastorno pues de personalidad paranoide, ¿no? Ve que él está bien, que se está salvaguardando de un posible daño, y ve a los demás como si quisieran causarle algún mal, ¿no? O estuvieran hablando a espaldas suyo, pero la persona considera que están bien. O si hablamos de un trastorno esquizoide, por ejemplo, el día perfecto para una persona con esta patología de personalidad, pues es estar pues aislado, es estar en calma con sus quehaceres diarios propios, y pues sin la necesidad de la interrelación social. Bien, entonces esta primera parte de egosintonía es que la persona considera que pues él está bien, pero los demás están mal. Bien, y esta segunda parte, que es egoplástico o la egoplasticidad, eh, perdón, aquí hay un error, es aloplasticidad. ¿Sí? Vamos a corregirlo esto. Es aloplasticidad. ¿Qué quiere decir la aloplasticidad? Pues quiere decir que quieren modificar el medio, modifican el exterior para que la persona se sienta bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una persona con una patología narcisista, por ejemplo, ¿no? Quiere que los demás le sirvan y pues lo adoren como si fuera una persona, por ejemplo, ¿no? Puede ser un mesías o relacionado, ¿no? O una persona muy especial, o alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que recordemos que es diferente al TOC propio, pues va a querer modificar el medio y las personas con quienes vive
a que esté, por ejemplo, extremadamente pulcro el lugar, extremadamente, ¿no? El hecho de que pues se limpien demasía o se use agentes químicos, ¿no? Y pues que hayan patrones de conducta pues que altere el medio social y que los demás se tienen que adaptar a uno y uno no tiene que adaptarse al medio. ¿Bien? Entonces la egosintonía es que uno cree que está bien, ¿no? Y los demás tal vez no. Y la aloplasticidad es el hecho de modificar o intentar modificar el medio para que una persona pues con esta patología esté a gusto. ¿Bien? Listo. Sobre la etiología o la etiopatogenia, ¿bien? En parte es genética. Sabemos que pues por la investigación genética, por la investigación actual dentro de las neurociencias y la estadística se llega a determinar, ¿no? Que pues nosotros compartimos no solo código genético pues como tal, de fenotipo y de genotipo, ¿no? Del aspecto físico, pues del ADN, pero dentro de esto también se logra incluir pues ciertas conductas, ciertos miedos que pueden ser heredados o ciertos patrones de conductas a nivel de predisposición. Bien, algo llamado la epigenética estudia esto. Tal vez si alguien desea puede investigar más a profundidad. Y asimismo una parte pues determinante en gran manera, no completamente, es la parte psicosocial, ¿no? Eventos que se viven principalmente en la infancia, en la adolescencia, que modifican, no en el sentido psicoanalítico, ¿no? Como lo mencionaba pues Freud y seguidores, sino en este sentido, a nivel psicosocial, se modifican estructuras cerebrales que pues eh, a causa, ¿no? de un medio social pueden desencadenar algún tipo de patología de personalidad, ¿no? Una combinación entre lo genético, una combinación entre lo psicosocial y eventos que pueden ser gatillo o inicio de una patología, pues originan, ¿no? lo que son trastornos de personalidad. Aquí tenemos una nota clínica, ¿sí? Pues como menciona ahí, las personas que tienen trastornos de la personalidad generalmente rehacen, ¿no? Rechacen, eh, están alejados de alguna posible ayuda clínica. ¿A causa de qué? De su egosintonía en este caso. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos consideran que están bien, consideran pues que no hay ningún problema, sino que los demás son los del problema. Y pues a diferencia de otras patologías, pues que generan malestar, ¿no? Ellos rechazan, rehuyen a diferentes apoyos de tipo clínico, ¿sí? Pues lo común dentro de la práctica clínica diaria es el hecho de, pues en este sentido, de que las personas con trastorno de la personalidad, al ser propensas a la comorbilidad, ¿qué quiere decir esto? Que hay pues más patologías que se añaden a causa de su visión distorsionada del mundo, pues recaen, ¿no? en patologías de tipo ansiosos, de tipo depresivo y situaciones similares. Bien, o conductas que alteran el orden social, ¿no? Como ya sabemos en trastornos de personalidad del grupo B, ¿no? Como el trastorno antisocial. Entonces, en relación a la búsqueda de apoyo, a la búsqueda de evaluación, generalmente son a causa de pues malestares que son ocasionados por el trastorno de la personalidad, ¿no? Un trastorno de la personalidad límite, por ejemplo, pues en este sentido tiene mayor probabilidad a sufrir episodios de ansiedad o depresión o trastornos propios, lo cual a causa de su inmadurez a nivel del lóbulo frontal ya conocida, ¿no? Y pues a causa de su labilidad y su inestabilidad en cuestión a los patrones de interrelación social o de pareja, pues se recae en algún momento, ¿no? A situaciones que las pueden llevar
al suicidio, al riesgo suicida, a la autolesión y conductas similares que pues las cuales en este sentido son pues las que les llevan a buscar ayuda clínica, si se ha comprendido. Muy bien. Dentro de lo que es la psicopatología de la personalidad, justamente en universidades, tanto en áreas de salud como en medicina, o pues en áreas propias de la salud mental como psicología, se lleva, ¿no?, el curso de trastornos de la personalidad. Entonces hemos hablado hace un momento de diferentes áreas personales que se ven alteradas, pero no temporalmente, ¿sí?, sino hay una alteración clínica significativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir clínica significativa? Que daña el proceso natural pues de vivencia que tiene una persona consigo misma y con el medio, que puede ser pues en alguna de estas áreas, ¿no?, en un área cognitiva. Eh, para empezar, por ejemplo, dentro del área cognitiva, las personas que sufren alteraciones de personalidad pues tienen patrones cognitivos que se alejan del promedio y ven la realidad alterada. Y pues asimismo tienen patrones dentro de la personalidad, del proceso cognitivo de personalidad, por ejemplo, ¿no?, los llamados mecanismos de defensa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que las personas con trastorno de personalidad usan diferentes mecanismos de defensa inmaduros o desadaptativos, ¿sí?, que hacen pues que la persona tenga mayores problemas a nivel personal o social. Bien, por ejemplo, dentro del trastorno de personalidad esquizotípico, bien es común el hecho de pues tener una cognición alterada, ¿no?, ajeno a los delirios que se pueda tener o tendencias delirantes, pues puede tener un mecanismo de defensa intrapsíquico pues de tipo, por ejemplo, la fantasía, ¿no? Creer que pues un talismán puede vengar pues su mala, entre comillas, ¿no?, su mala suerte, o pues echar el mal de ojo, o apuntar a estar pues dentro de pensamientos fantasiosos sobre la creencia de superpoderes propios, telepatía y relacionados. Bien, hay una alteración cognitiva en cada trastorno de la personalidad, ¿sí?, que si lo revisamos a detalle, pues cada grupo de trastorno de personalidad o cada trastorno de personalidad propio tiene un mecanismo o un grupo de mecanismos de defensa intrapsíquicos propios que él los utiliza para poder de alguna manera desenvolverse en el medio pues en el que vive. Alteraciones sociales, ¿sí? Por ejemplo, los primeros trastornos que vamos a hablar, en este caso los del grupo A, ¿no?, el trastorno esquizoide, esquizotípico y paranoide, pues hay una alteración pues social muy notoria, muy marcada, ¿no? El hecho de ser reacio, el hecho de pues intentar no socializar a mayor medida a causa de la incomodidad que le genera el medio en el que vive a nivel pues social. Alteraciones laborales, alteraciones vocacionales, alteraciones familiares, que puede haber daños, ¿no?, a los hijos, a los padres, por el hecho de estar con alguna patología de la personalidad. Por ejemplo, un trastorno antisocial va a generar, ¿no?, el consumo pues excesivo, nocivo de drogas, va a generar el consumo excesivo de alcohol, lo que puede generar violencia y pues puede estar alrededor pues de problemas sociales, ¿no?, como lo que es la delincuencia. Como sabemos, dentro del trastorno de personalidad del grupo B, que es el trastorno antisocial, pues la persona intenta someter al grupo social a como dé lugar a su voluntad, ¿no?, en alguna patología relacionada a pues a lo recreativo y al ocio. Por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad, pues como dice el nombre, excede el límite en cuestión de actividades recreativas, por ejemplo, exceso de velocidad, ¿no?, o alguna actividad de ocio, ¿no?, exceso de compras, o por ejemplo eh, exceso de actividad sexual, por ejemplo, lo cual está en este lugar, ¿no?, que son pues indicadores, criterios diagnósticos para los trastornos de personalidad.
alguna alteración, pues lo cual nos puede generar alteraciones fisiológicas y físicas. Muy bien, vamos a mencionar un poco acerca de pues los grupos de los trastornos de personalidad, pues sí, aquí hay un breve concepto, ¿no? El cual es un patrón permanente de experiencia interna de cómo una persona, pues en este caso, ve el mundo, y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Bien, aquí vamos a tener pues un detalle muy claro que nos menciona, ¿no?, los manuales diagnósticos, pues a causa de su origen, ya sean pues a nivel internacional, como lo que es el CIE, a nivel pues norteamericano, como es la APA, ¿no?, en el DSM, pues tenemos que pues tener bien en claro, ¿no? Nosotros nos guiamos por la estadística y lo considerado normal es pues de forma cultural, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos a nivel Asia, la cultura es diferente, ¿no? Hay pues conductas pues que difieren de nuestra conducta latina, por ejemplo, los que estamos en Perú, ¿no?, los que estamos en países en América del Sur, bien, en Bolivia, en Brasil. En cada país hay un cambio diferente, ¿sí? Pero en países más distanciados la conducta obviamente es más distanciada, ¿sí?, en cuestión de algunos hábitos, no en todos, obviamente, ¿sí? En este caso, pues si vemos en Asia hay cierto mayor respeto por el espacio personal, por ejemplo, ¿bien? Lo cual, pues, como nos dice aquí, tiene que estar muy apartado pues de expectativas culturales de sujeto, de lo que se espera dentro del promedio en una persona, bien, y es un fenómeno generalizado y poco flexible, bien. Los trastornos de personalidad son crónicos, ¿sí? Para hablar de un trastorno de personalidad, pues obviamente se tiene que ya formar una personalidad y es pues poco lógico el hecho de hacer un diagnóstico de un trastorno de personalidad en pues los primeros años, por ejemplo, de la adolescencia. Puede ser, ¿no? Hay personas que sí desarrollan la personalidad en algunos primeros años, pero no todos, ¿no? Lo más común es que se va a ir formando una prepersonalidad mórbida que se consolida a mientras haya un patrón constante, bien, a lo que pues llamamos los criterios diagnósticos y de un tiempo. Se puede diagnosticar pues en niños, evidentemente no, están en formación de la personalidad. En adolescentes esto es a tomarlo con lupa y mucho detalle, puesto que muchos adolescentes en cierto sentido ya presentan, ¿no?, diferentes características de trastorno de personalidad, pero debemos tomarnos el tiempo, cada caso es diferente, pero es más sencillo el caso del diagnóstico de trastorno de personalidad en adultos. Bien, dentro de todos los trastornos de personalidad, pues el único que no necesita, pues, que necesita, disculpen, obligatoriamente, no, este no es este aquí. El único que necesita, pues, una mayoría de edad para su diagnóstico es el trastorno antisocial, ¿sí? Necesita 18 años como mínimo para el diagnóstico. Los demás, pues, se diagnostican cuando ya hay un patrón permanente y continuo de características y conductas de personalidad. Muy bien, el grupo A, raros y excéntricos. Hay frases de Milon y Davis que me agradan bastante en cuestión de la patología de la personalidad. Por ejemplo, lo toma a modo poético y dentro de una de las frases que pues incluye a los trastornos de personalidad del grupo A es la siguiente: llamarás a la puerta pero no hay nadie, ¿no? Y esto pues engloba las conductas patológicas que tiene este grupo de trastornos, en el cual pues se distancian del medio social. En el grupo A pues están el paranoide, el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Estos son llamados pues los trastornos raros o excéntricos, ¿no?
centrados en uno mismo, de conductas extrañas, ¿no? Tal vez hemos visto en algún momento en películas, ¿no? Personas que se ponen pues aluminio en la cabeza o pues forran de aluminio su casa a causa de considerar, ¿no? Que pues entran las señales, no sé, de radio o señales de lectura de mentes y situaciones relacionadas, por eso se les menciona raros. La conducta, como signo también la misma apariencia, pues de este grupo de trastornos de personalidad es justamente rara, ¿no? El hecho de que una persona no salga frecuentemente al sol hace que pues la piel se vea excesivamente pálida. Bien, es una característica, por ejemplo, el hecho de no salir de casa o el hecho de pues dentro de la conducta rara, ¿no? De que pues tengan una tonalidad de habla diferente, tal vez monótona, por el hecho de pues no socializar frecuentemente o de tener conductas extrañas al momento de socializar. Bien, ya más adelante, en las siguientes sesiones, pues los demás colegas van a mencionar pues a más detalle cada uno de estos trastornos, los cuales voy a comentarlos brevemente. ¿No? El grupo B son emocionales, erráticos o dramáticos. ¿No? Está el antisocial, el trastorno antisocial, que pues rompe las normas sociales e intenta ejercer pues dominio o violencia pues sobre los demás. Tenemos que tener bien en consideración que para este trastorno pues anteriormente hay pues antecedentes, ¿no? Hay un antecedente de trastorno disocial probablemente o hay conductas socialmente no aceptadas. El trastorno borderline o trastorno límite de la personalidad pues un patrón de pues la habilidad emocional alta, el trastorno histriónico, un patrón de personalidad donde se necesita puede ser el centro de atención en diferentes circunstancias. El trastorno narcisista pues es una patología donde la persona considera, ¿no? Ser una pues persona muy notable, una persona que debe recibir absoluto respeto y conducta pues diferente en cuestión de privilegios al contorno social. El grupo C, ansiosos temerosos, pues está dentro de estos el dependiente, el trastorno evasivo o el trastorno evitativo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y nuevamente, tenemos que tener bien en diferenciación lo que es el trastorno obsesivo compulsivo propio y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es diferente. Eso ya lo vamos a ver, pues creo que esto es en la penúltima o en la última pues sesión. Bien, ahora sí. Aquí hay un breve concepto, ¿sí? Que ya se ha mencionado. Si alguien desea, puede tomarle un pantallazo para tener una vista general de cada una. Bien, hemos mencionado brevemente. Muy bien. Aquí tenemos la otra parte de conceptos, pues breves también, pero aquí tenemos un detalle de los pues tres grupos que hemos mencionado. Hay pues dos diagnósticos de trastorno de personalidad que son de importancia para nosotros, ¿sí? Ya que pues se hablan pues poco, ¿bien? Eh, un ejemplo es pues el cambio de la personalidad debido a otra afección médica. Si nosotros pues tenemos algún antecedente de pues académico en relación a lo que es la neuropsicología, como sabemos, el caso de Phineas Gage es un caso interesante para la neurociencia y la neuropsicología. ¿A causa de que? Como sabemos, fue un personaje al que pues por un accidente se le perforó, ¿no? El cráneo, ¿no? Pasando una barra de metal por el ojo y dañando el lóbulo frontal, generando una lesión en el lóbulo frontal y modificando su personalidad, ¿sí? A causa del accidente. Bien, entonces hay este diagnóstico
que se llama el cambio o trastorno de la personalidad debido a una afección médica, ¿no? El hecho de que haya un tumor en el lóbulo frontal, un accidente, ¿no? Un accidente cerebrovascular o un accidente de tránsito con trauma encefalocraniano, por ejemplo, puede generar daños en el lóbulo frontal y sabemos que pues las estructuras del lóbulo frontal, el neocórtex, la zona ventromedial, dorsolateral y orbitofrontal, pues regulan en gran medida lo que es nuestra personalidad, obviamente junto a otras partes del cerebro, pero en prioridad se le da al lóbulo frontal como lóbulo pues indicado en cuestión al mayor control de lo que es la personalidad. Entonces hay estas características y hablando sobre el caso de Phineas Gage, este personaje cambió rotundamente pues de un momento a otro. Bien, pues se volvió apático, se volvió frío, retraído, tenía pues conductas de no planificación, pues lo cual se tiene un diagnóstico, ¿no? Esto ya es claramente más de origen neuropsicológico como especialidad o neurológico también como especialidad y en parte también, ¿no? Pues dentro de la especialidad de psicología clínica. Esto hay que tener bastante en claro porque en algún momento puede ocurrir un caso y pues lo ideal es si es uno psicólogo general, tal vez un médico general, derivarlo a un especialista, de los cuales son los tres mencionados anteriormente. Bien, dentro de los criterios también diagnósticos para los trastornos de personalidad hay dos grupos interesantes que pues hay patrones para el diagnóstico de una manera diferente a los anteriormente comentados. Por ejemplo, el F60.8, que son trastornos de la personalidad especificado, se puede tener, por ejemplo, cuando hay varios trastornos de la personalidad en uno mismo. ¿Sí? Por ejemplo, un diagnóstico para trastorno de personalidad especificado, pues si alguien está levantando la mano, las preguntas tal vez las podemos dejar para el final. Bien, pues en este caso un trastorno de la personalidad mixto ocurre muchas veces, ¿sí? Cuando coexisten en un mismo sujeto dos o más trastornos de personalidad, los llamados trastornos mixtos de la personalidad. Existe, sí, se puede diagnosticar, sí, y me comentan muchas veces estudiantes y me dicen pues en este caso una persona que tiene un trastorno ya no puede tener otro, o lo escuché también en mis estudios de pregrado, ¿no? Pues en algún momento, ¿no? Si tiene un trastorno ya no puede tener otro, es pues es algo que no es real, ¿sí? Una persona que tiene alguna patología puede tener otra, ¿no? Puede tener pues dos o más trastornos, a la cual se llama comorbilidad, ¿sí? Y pues de lo cual existe un diagnóstico, que es un trastorno de personalidad especificado y dentro de la codificación del CIE-10 y del DSM-5, pues con la clasificación internacional es un F60.8. Ahora, ocurre muchas veces el F60.9, que son trastornos de personalidad no especificados, donde pues alguien no cumple pues los criterios a causa de un problema evaluativo o a causa de estar en una situación pues de tiempo o en una situación de emergencias donde el clínico, ya sea pues psiquiatra o psicólogo, y pues en algunos casos médico y en algunos casos pues algún especialista como un psicólogo clínico, pues hace el diagnóstico en cuestión a la observación, donde identifica patrones de pensamiento, o sea, cognitivos, patrones afectivos, conductuales y de interrelación pues alterados, ¿no? Pero no se tiene la suficiente en este sentido pues evidencia para poder realizar un diagnóstico propio, ¿sí? Un diagnóstico dentro de alguno de los grupos de trastorno de la personalidad. Hay más trastornos de personalidad que se están investigando, por ejemplo un trastorno de personalidad a causa de pues consumo de anabólicos, ¿no? Sabemos que las personas que pues van a ámbitos de gimnasia en algunos casos
pues consumen esteroides anabólicos, lo cual altera la personalidad. Y hay un diagnóstico para eso, es un trastorno de la personalidad especificado, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar primeramente de un trastorno general de la personalidad, una alteración pues de lo que es la personalidad a nivel psicopatológico. Muy bien, vamos a ver aquí como un patrón permanente de experiencia interna y de comportamientos que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tienen que haber dos o más pues alteraciones en las siguientes áreas: la cognición, ¿no? La forma en que uno se ve a sí mismo, como ve pues alrededor a las demás personas, al medio social, pues a distintos tipos de vida, ¿no? Como animales, por ejemplo, y pues a los acontecimientos o sucesos que una persona vive, ¿sí? Como mencioné en un primer momento, hay distorsión dentro pues de la perspectiva, dentro de la percepción de una persona acerca de uno mismo y del medio. Hay alteraciones en la afectividad, ¿sí? El rango, la intensidad, la labilidad, la forma en que pues una persona cambia de estado de ánimo de un momento a otro, y pues cómo se adapta o se adecua a una persona en relación a la respuesta emocional, en cuestión al funcionamiento interpersonal y al control de los impulsos, ¿sí? Tienen que existir dos o más alteraciones, ya sea cognitiva, afectiva, interpersonal o de la regulación o control de impulsos, para que se considere como un trastorno de personalidad de manera general. Bien, el patrón es persistente, es inflexible y pues ocurre en una amplia gama en diferentes situaciones de la vida cotidiana, en los índoles que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? En el índole laboral, en el índole académico, pues en la vida personal, familiar y etcétera. Es inflexible y pues se expande dentro del contexto personal y social en el que uno vive. Bien, dentro del criterio C es un patrón persistente, recordemos, tiene que ser continuo y que genere un malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, bien, laboral o en alguna área importante de nuestra vida. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o edad adulta temprana. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿No? Nos orienta de una buena manera a que pues dentro de la adolescencia pues se puede tener un trastorno de personalidad, o se puede estar gestando un trastorno de personalidad. A comentario clínico personal, ¿no? En mi experiencia he podido evaluar hace un tiempo a una pequeña, a la cual pues en primera instancia habían características de un trastorno depresivo infantil, ¿no? Con la propia irritabilidad del diagnóstico y una sensación frecuente pues de ira, ¿no? Pues dentro de lo cual a la evaluación pues se tenía ciertas sospechas de que esté gestando un trastorno límite de la personalidad, pero pues en nuestros manuales occidentales no tenemos pues mayor información acerca del proceso pues de desarrollo de trastorno de personalidad en niños y adolescentes, ¿no? Cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de la pequeña, pues se le comentó a los padres, ¿no? Hay, posterior a una evaluación, pues con el tiempo necesario, se le comentó, la menor tiene características, ¿no? Que pueden estar orientando al desarrollo de un trastorno límite de la personalidad, a lo cual pues se tenía una sospecha. Bien, en ese momento se hizo uso de un manual pues francés, ¿no? Que nos orientaba pues al diagnóstico de un estado límite de la prepersonalidad, o estado límite nada más, ¿no? El manual francés del diagnóstico de los trastornos mentales en niños y adolescentes pues nos orienta en este sentido. Y pues, ¿qué ocurrió? Que se le ha evaluado posterior a un tiempo, y pues la menor pues ya había tenido conductas
relacionadas a un TLP, ¿no? Se había realizado un piercing, se había tenido el cabello, había robado dinero, había estado en relaciones románticas, pues continuas, y pues a lo que nos orienta, ¿no? Un patrón de larga duración estable es que esta persona, ¿no? Necesita realizarse observaciones clínicas cada cierto tiempo, y pues a lo que nos dice el DSM-5 que hay, ¿no? Hay un espacio en que se gesta, en que se desarrolla, ¿no? Entre la niñez, la adolescencia y pues al menos, dice, la edad adulta temprana. Bien, esto nos indica el patrón de pues dentro del DSM-5. Es un patrón persistente, pues donde no se explica a causa de otro trastorno mental, ¿no? Una patología diferente, ¿no? Un trastorno, digamos, de ansiedad, que puede, pues, aparentar un trastorno paranoide, digamos, ¿no? Hay que realizar un diagnóstico, pues, y más que todo si tenemos dudas, hacer un buen diagnóstico diferencial, que es necesario para poder identificar, pues, de mejor manera lo que tenemos, ¿no? A investigar. Tenemos a poder saber exactamente qué patología puede ser, ya que se dice, ¿no? Que un 50% del avance es saber qué se tiene, y el otro 50% es el trabajo, tanto psiquiátrico, neurológico, neuropsicológico, psicológico clínico, psicoterapéutico necesario para cada caso. Bien, y pues el patrón no se atribuye a efectos fisiológicos de una sustancia, ¿no? Una droga, un medicamento que genera modificación de la conducta, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estuve enseñando psicología clínica aplicada a unos estudiantes, y en el cual pues puse un caso, ¿no? De un trastorno depresivo debido un medicamento, ¿no? Un interferón, una señorita que tenía un problema de hepatitis. Recordemos que los trastornos exógenos, pues ya sean pues a causa de medicamentos o a causa de alteraciones endocrinológicas o pues neurológicas, pues en este caso no se incluyen dentro de un trastorno de personalidad. Bien, tienen otro diagnóstico y otro proceso. Entonces aquí afecciones médicas pues propias, no, no, por ejemplo un problema tiroideo no se incluye. Bien, pues un consumo de sustancias frecuentemente no se incluye, el consumo de medicamentos no se incluye. Entonces si tenemos esto es otro diagnóstico. Muy bien, vamos a hablar ahora sí pues a lo que es el tema. Son tres trastornos, es muy agradable el hecho de conocer. Si se tiene algunas preguntas apúntenlas por favor y las vamos a responder con todo gusto al finalizar esta sesión. Muy bien. Vamos a empezar con el trastorno paranoide. Bien, como lo dice su nombre, es un patrón donde pues se ve distorsionada la percepción acerca de la conducta ajena, ¿no? Hay una creencia de que se va a generar un daño constantemente. Lo conceptual, ¿no? Se tiene pues como características de este trastorno una suspicacia, desconfianza persistente hacia los demás, ¿no? Me quieren hacer daño, me quieren estafar, me quieren robar, me quieren abusar, me quieren pues maltratar, bien, y pues donde la persona rechaza sus propios sentimientos y se lo asigna a otro. ¿Qué es esto? Pues si nosotros sabemos dentro de pues los mecanismos de defensa, el asumir la responsabilidad a otra persona cuando es nuestra es el desplazamiento, ¿verdad? Muy bien. Ellos tienen pues ira, yo no. Suelen ser personas hostiles, amargadas, coléricas, intolerantes, y pues buscan a un culpable pues de los daños que se puedan hacer o que se han realizado, ¿no? Y generan pues problemas sociales, problemas familiares, pues porque buscan pleitos, ¿no? Y pues son celosos a nivel patológico, ¿no? Son celotípicos y personas
que culpabilizan, que litigan constantemente, pues estas características nos orientan a alguien que puede estar pasando por un trastorno paranoide de la personalidad. Bien, dentro de los criterios diagnósticos, pues en el criterio A hay una desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. Bien, como vemos en la imagen, ¿no? Está mirando a los demás, qué estará ocurriendo. Y pues, ¿por qué? A causa de considerar que las personas tienen motivos nocivos hacia él. Y pues esto se origina en las primeras etapas de edad adulta y tiene que estar presente en diferentes contextos, obviamente. Se presenta a causa de 4 más hechos. Uno, sospecha, ¿sí? Dentro de los 7 criterios al menos tiene que cumplir 4. ¿Qué ocurre cuando hay menos? ¿No? Cuando hay menos hay rasgos de trastorno de personalidad, o sea, características posibles de trastorno de personalidad, pero no se tiene pues a la personalidad patológica completa. Muy bien. El primero es la sospecha. Pues creer que los demás pues generan daño, lo van a pues no sé, secuestrar, lo van a lastimar, bien, que tiene el pensamiento, que tiene la creencia de que los demás pues van a generar algún tipo de daño hacia él. Bien. El punto 2 o el criterio 2 es una preocupación con dudas injustificadas sobre la lealtad y confianza de los amigos o colegas, ¿no? Pensarlo constantemente, ¿no? Creer, no, me quiere lastimar, me quiere hacer daño, pues me quiere hacer algún tipo de ultraje, me quiere hacer algún robo, ¿no? Y decir, no, me va a hacer daño esta persona, mejor no confío en ella. Poca disposición a confiar a los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su contra. Dice, ¿no? Yo no confío en nadie porque me pueden hacer daño, ¿no? Me van a dañar, por eso no les voy a contar mis secretos. No les voy a contar que yo sufro a veces, yo me pongo triste a veces o me ha ocurrido algo mal, porque esa información puede ser utilizada a futuro, pues en mi contra. Me van a hacer daño, ¿no? Van a hablar con eso de mí y me va a hacer daño. Ese es el pensamiento que se tiene dentro de esta patología. Dentro del punto 4, pues hay una lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia, ¿no? Un supuesto leer entre pues líneas donde pues la persona considera, ¿no? No, me está mirando porque está pensando en mí qué me va a hacer luego, ¿bien? O ha movido su mano de esta manera, ¿sí? A causa de que pues me está amenazando sin que yo me dé cuenta. Bien. El punto número 5 es un rencor persistente, una ira constante. No me quieren hacer daño, me quieren maltratar, me quieren generar algún tipo pues de injusticia. El punto número 6 es una percepción de ataque a su carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a reaccionar rápidamente con enfado o contraatacar, ¿no? Estar constantemente aquí a la defensiva, ¿no? Una persona que está constantemente, continuamente diciendo, ya, algo dices es por mí y entonces yo debo atacar, yo debo reaccionar, yo te debo insultar, yo te debo gritar, yo debo defenderme porque lo que tú estás haciendo es dañar, ¿no? Una perspectiva pues de visión de túnel, ¿sí? Es una patología del pensamiento, sabemos, de pues fijarse únicamente en lo que está en el medio y no en los contornos, ¿no? O solo lo que está mal, si digamos se ha hablado sobre una persona mencionando que pues tiene varias habilidades y destrezas, pero algunas debilidades, y pues la persona dice, pues no, estas debilidades tú me las dices porque me quieres hacer daño, y únicamente se fija en eso y no en el punto positivo, ¿no? Hay una patología de visión del túnel, o filtraje llamado también. Hay una sospecha recurrente, sin justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge de la pareja, cónyuge, perdón. En este caso, puedes decir, ¿no? Mi pareja me engaña, ¿sí? Por eso, pues, cierro la puerta, por eso aseguro, ¿no? Mira las ventanas y dice, ya, estas personas, tal vez le está esperando ahí su amante, de mi enamorado, de mi enamorada, de mi esposo, de mi esposa, le estará esperando, o quién le estará escribiendo, ¿no? Y pues un pensamiento orientado a la desconfianza, principalmente sin justificación,
pues acerca de lo que tenga la otra persona, ¿no? De la fidelidad. Y pues el criterio B en este caso es que no ocurre dentro de patologías psiquiátricas como lo que es la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo con trastornos psicóticos y pues debido a afecciones médicas o a sustancias. La prevalencia pues es un 4.4% en Norteamérica al menos. ¿Qué quiere decir? Entonces este 4.4% nos indica que en cada 100 personas, ¿no? 4 tienen pues un trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? En cada 100 personas 4 a 5 pueden tener este trastorno. Los factores de riesgo y pronóstico en este sentido pues hay mayor probabilidad, así como en los demás trastornos del grupo A, de familiares, ¿no? Abuelos, tíos, cercanos, que pues tienen esquizofrenia. ¿Sí? El hecho de que haya un familiar con esquizofrenia igual a la práctica clínica en el sentido laboral o en el sentido de prácticas preprofesionales, hay que tener bien en consideración al momento de hacer la entrevista el hecho de pues preguntar, ¿no? Si tienen familiares con pues alguna patología de tipo mental. Esto nos ayuda bastante a la orientación del diagnóstico. El tratamiento que se le da generalmente este tipo de patologías es psicológico y farmacológico cuando es necesario. Pues como sabemos, este trastorno paranoide pues hace que la persona sea muy suspicaz. Bien, hay que tener una formación psicoterapéutica, hay que tener mucho tino en cuestión de pues poder tratar estas patologías a causa de que pues el hecho mismo de contar, ¿no? sus situaciones hace pues complicado, ¿no? La relación terapéutica. Como hemos visto, uno de los criterios es que existe una actitud reacia al contar las situaciones personales a otros, pues hace también complicada la atención psicoterapéutica. En este sentido, pues como psicólogos, como psicoterapeutas, tenemos que tener mucho tino y medir cada y absolutamente cada palabra, cada gesto, cada movimiento, para que pues la persona con esta patología no se sienta pues en algún sentido pues mm, orientada, ¿no? A pues a un conocimiento, a una cognición de daño, ¿no? De creencia de que el tratante le va a generar algún tipo de daño. Bien, si se logra entender, hay una complicación en relación a pues atender este tipo de casos en general, ¿no? A causa de lo que es pues la estructura de pensamiento y las conductas que tiene la persona en relación a los demás y entre ellos el terapeuta, ¿sí? En este caso hay que tener mucho cuidado pues en realizar algún tipo de terapia de grupo, pues ya que entre personas, ¿no? con alguna percepción alterada pueden haber pues mayores daños, ¿no? Como sabemos, dentro de las conductas propias de este trastorno de personalidad se incluyen, ¿no? La orientación a estar a la espera de un cuestionamiento y pues un próximo ataque verbal o hasta físico. Entonces, en palabras sencillas, ¿no? Si juntamos a varias personas con esta patología, pues lo que puede llegarse es a pelear. ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado y tino, pues cuando la persona consideremos que esté lista para poder llevar este tipo de psicoterapia. Asimismo, pues el psicólogo, el psicoterapéutico, el psicoterapeuta, el tratante, tiene que pues estar muy apto, tal vez entrenarse pues en cuestión a la regulación de las emociones propias, ¿sí? Cada microexpresión, cada gesto, cada conducta, cada palabra pues genera un impacto cognitivo emocional en la persona y en algunos casos puede ser contraproducente.
El tratamiento farmacológico pues atiende principalmente y orienta a disminuir los niveles de agitación y ansiedad. Asimismo, en algunos casos se puede utilizar pues algún antipsicótico como el aloperidol. Aquí hay un error de redacción. Aloperidol en dosis bajas, pues ya que esto va orientado, ¿no?, a un trastorno psicótico, pero no es como tal. Bien, en algún caso pues puede regular lo que es la agitación psicomotora y pues algún pensamiento que nos orienta al delirio, ¿no? Recordemos que hay un trastorno llamado trastorno delirante y pues se asemeja también al trastorno de la esquizofrenia, ¿no? Pero pues recordemos que este es un patrón donde existen alteraciones cognitivas pero no alucinaciones, que eso sí pues se ve en patologías psicóticas propias. Bien, en algunos casos la pimosida se ha utilizado pues para reducir ideación paranoide en algunos pacientes. Recordemos que se tiene pues no un estudio completo acerca del funcionamiento de los neurotransmisores en la regulación de la conducta y el pensamiento y diferentes patologías de origen mental. Aún se está en estudio, no conocemos gran parte de la función cerebral. La neurociencia hace pues lo suyo, la neuropsicología, la neurología, ¿no?, hace cada uno investigaciones, pero no se tienen el conocimiento completo. Como bien sabemos, viene un tema similar, pues hasta hace poco, hasta este 2022, pues se consideraba, ¿no?, que la etiopatogenia a nivel pues químico, neuroquímico, de la depresión era a causa de una disminución de pues 5-HT, ¿no?, lo que es serotonina. Y pues una revista norteamericana de psiquiatría molecular pues ha dado como conclusión en base a una investigación que pues el hecho de un nivel serotoninérgico bajo no concluye, ¿no?, en una etiopatogenia depresiva. Entonces estamos en proceso de estudiar más adelante, ya nos enteraremos de más cosas, pues mientras tanto a la espera de las neurociencias y de los investigadores. Por el momento pues consideramos que los fármacos pues se utilizan bajo algo llamado ensayo clínico, ¿no? Se da un tiempo el medicamento y ve cómo reacciona la persona. Si ha sido efectivo para disminuir la sintomatología, pues es útil para el caso. Bien, vamos por el trastorno de la personalidad esquizoide. El trastorno de la personalidad esquizoide es un patrón de aislamiento social durante toda la vida. Como mencioné en un momento inicial, pues estas personas prefieren, ¿no?, una conducta no gregaria. Recordemos, dentro de la conducta normal a nivel estadístico, pues el ser humano es un ser semigregario, ¿no? Hay momento para soledad, para la intimidad propia, y hay momento para el contexto social. Pues todo lo ajeno a esto es considerado patológico y dentro de esto se encaja, ¿no?, la actividad social nula que tiene el trastorno esquizoide. Bien, pues se suelen encerrar, prefieren actividades en solitario, prefieren ser, en palabras sencillas, ¿no?, personas ermitañas. En algunos casos pues son vistos como gente pues excéntrica. Bien, tienen incomodidad, tienen malestar con los demás y es notorio, ¿no?, el hecho de que pues su afecto no es expansivo como de algunos de nosotros, ¿no?, en el hecho de reírse o en el hecho de molestarse, ¿no?, suelen tener un afecto relativamente aplanado, ¿sí?, o de cierta manera restringida. Bien, es obviamente una conducta con personalidad introvertida. Vamos a ver un poco de los criterios diagnósticos de esta patología del trastorno esquizoide de la personalidad. Pues hay un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresiones de las emociones en contextos interpersonales, pues que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por 4 más de los siguientes hechos. Les comento, dentro de mi práctica clínica, de la experiencia profesional que he tenido, los casos que he llegado a ver justamente de este trastorno esquizoide de la personalidad,
generalmente son traídos por familiares, ¿no? Son considerados en muchos casos, ¿no? Unas personas tranquilas, calmadas, ¿no? Que solo están en su habitación y no salen y pues son traídos porque no socializan. O en algunos casos, pues he visto algunos pacientes que llegan al consultorio diciendo, ¿no? Me gustaría saber cuál es mi capacidad intelectual, ¿no? Me gustaría saber, pues, qué orientación vocacional podría tener, y personas adultas, ¿no? Personas, por ejemplo, uno de los casos últimos que he visto y he diagnosticado con trastorno de personalidad esquizoide, una persona que tenía 4 carreras, ¿no? Una persona adulta. Se ha pasado pues estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, y a causa de no tener interrelación social, pues de algún sentido, ¿no? La familia dice, esta persona es pues muy capaz, ¿no? Entiende mucho, lee mucho, estudia mucho, tiene 4 carreras, si mal no recuerdo era abogado, había estudiado administración, economía y pues antropología, si mal no recuerdo. Las 3 primeras sí estoy seguro. Y estaba estudiando maestrías. Entonces, para alguna observación, digamos, no clínica, como familiar, pueden ser consideradas personas, pues, de una conducta, ¿no? Separada de la sociedad, pero, pues, personas bien, ¿no? En el sentido de que estudian, de que están tranquilos, no cometen situaciones sociales incómodas. Pero lo que está detrás de eso, pues, son problemas, ¿no? Tal vez del estado de ánimo, que pues no lo comparten a los demás y se pueden agravar y pueden generar alguna patología mayor o dificultades en cuestión para encontrar trabajo, ¿no? El hecho de matricularse o ingresar a la universidad es un caso, pues, propio, ¿no? Pero muchas veces el hecho de la socialización, el hecho de la conducta prosocial nos orienta también a conseguir puestos laborales, no en el sentido pues negativo, ¿no? De la corrupción, sino en el sentido de, no, necesitamos un personal, tiene esta capacidad y considero que podría ser que participe, pues, y si lo hace bien, pues excelente, ¿no? Y pues es necesario lo social para poder nosotros, pues, tener contactos y vínculos en cuestión académica, en cuestión laboral, que son necesarias, ¿no? La información social es muy necesaria, ¿bien? Y pues, como les comento, dentro de la nota clínica de este caso es que generalmente los pacientes, si vienen por cuenta propia, vienen por pues situaciones ajenas a lo patológico, según ellos, ¿no? Ajenas a su trastorno de la personalidad, pues en este caso esquizoide, ¿sí? Pues vienen, por ejemplo, dicen, no, me gustaría pues evaluar, ¿no? Esta habilidad, mi habilidad de memoria, ya le interesa su habilidad de memoria. Y a la evaluación, a la entrevista, vemos, ¿no? Que hay estas características pues, del aspecto, de aspecto aplanado, de actividades en solitario, ¿no? La persona tenía, a ver, déjame pensar, si mal no recuerdo, alrededor de 32 años, ¿no? 30, a ver, mm, 36 años. Y para ese tiempo, tener 4 carreras y estudiar maestrías, pues había algo extraño que identificar. Y se le preguntó, siempre a consentimiento, ¿no? En este caso el cliente es la persona. Se le dice, pues, para usted, ¿no? Sería importante evaluarle la parte cognitiva ahora, o pues podría optar por lo siguiente. Como clínico he identificado algunas características que me hacen sospechar algún trastorno de personalidad, pues para lo cual me gustaría poder evaluarle pues lo mencionado. Bajo su autorización la persona se dejó evaluar y pues nos dio un resultado, ¿no? De un trastorno esquizoide de la personalidad, y cumplía los criterios necesarios, ¿no? 4 de los siguientes, y los cuales son pues no desea ni disfruta relaciones íntimas, ¿no? La persona no tenía pareja nunca en su vida, teniendo 36 años, y pues el hecho de formar parte de una familia era causa de pues estar con sus padres. Elige casi siempre actividades solitarias,
muestra poco o ningún interés en actividades o experiencias sexuales. En este caso la persona pues no había experimentado la sexualidad a la edad que tiene. En algunos casos sí es respetable, claro, como en casos clérigos o en casos pues de opinión personal, ¿no? Está bien, pero cuando tenemos el conjunto de todo esto ya nos orienta a alguna patología, ¿sí? Pues la persona no disfruta muchas actividades o disfruta muy pocas. La persona pues disfrutaba únicamente el estudio, actividades deportivas no le gustaba, actividades sociales obviamente menos, actividades familiares pues él mencionaba que lo hacía por compromiso, si almorzaba pues estaba en silencio y comiendo. ¿Bien? No tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado, ¿no? Esta persona se encierra, ¿bien? En su círculo social, aparte de lo familiar, se muestra indiferente a las alabanzas o a las críticas de las personas, pues en palabras sencillas le va y le viene lo que se le diga, ¿no? Le va y le viene, pues si está bien, si está mal, pues lo único que considera importante es lo que es la persona crea. Como hemos visto en un inicio, pues los trastornos de personalidad son egosintónicas, ¿no? La persona cree que está bien y se siente en agrado con las conductas que tiene, excepto las que generan complicaciones, ¿no? Bien, se muestra emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana, ¿no? La persona pues tenía, ¿no? un lenguaje aplanado. En este caso pues hablaba sin los sonidos propios, ¿no? de la lengua, de nuestra lengua, ¿no? Pues como un robot se podría decir. Entonces tenemos que tener en claro, bien, que estas personas son distantes, pues son extrañas, tienen afectos aplanados, no tienen generalmente pareja, pues no tienen amigos ni personas íntimas aparte de su familia. Y pues en este caso la persona cumplía con 5 de estas características, lo que hace que pues el paciente sea diagnosticado con este trastorno de personalidad. Y como sabemos no es pues mm, a causa de alguna patología, ¿no? En muchos casos es algo complicado el diagnóstico diferencial con un trastorno autista, ¿no? Porque hay ciertas características también, o un trastorno depresivo, pues cada caso es a verlo en detalle, ¿bien? Y así también pues comentarles, invitarles que pues va a haber una segunda parte de este curso en el mes de noviembre. Si alguien desea, pues se van a tratar más patologías, pues invitando a los demás ponentes y pues en este caso también según pues las encuestas que enviemos pues los ponentes de su elección tal vez, ¿no? En este caso también podría estar yo dentro de la lista si es que se desea. Muy bien. Asimismo, como podemos ver dentro de la teoría, pues estos trastornos como el trastorno esquizoide o el esquizotípico, el paranoide, en algún momento pueden ser previos a un trastorno de la esquizofrenia, ¿ya? Y en algunos casos, pues hay trastornos esquizotípicos con esquizofrenias, o hay otros trastornos psicóticos o trastornos del estado de ánimo donde se cumple pues criterios diagnósticos por un trastorno de personalidad. Pues es común muchas veces tener una comorbilidad. Bien, el tratamiento a nivel psicológico pues suelen ser introspectivos, piensan bastante en ellos y pues los pacientes que me han tocado con esta patología dicen, no, ¿cómo haría para conocer más sobre las emociones? ¿No? ¿Cómo haría para saber más sobre la conducta que tengo? ¿Qué haría pues para mejorar estas situaciones que usted me ha comentado? ¿No? Como ven, suelen ser más introspectivos, ¿sí? Pueden ser en algún momento dependientes y tener cierta dependencia a la psicoterapia, ¿sí? Pueden generar pues un cierto apego al psicoterapeuta a causa de pues el hecho de que el psicoterapeuta o el clínico pues le orienta a la introspección a el paciente, ¿sí? Bien, asimismo
pues cuando hay confianza, cuando hay pues mayor tiempo pues de interrelación psicoterapeuta y con el paciente, pues la persona revela fantasías, amigos imaginarios en algunos casos, temores o dependencias insoportables. Y pues como les comenté, en algún caso esa dependencia puede ser pues al terapeuta, ¿no? La necesidad de saber y de cómo hacer, ¿no? Diferentes actividades sociales, económicas, laborales, porque el hecho de vivir en sociedad implica que nosotros tengamos que relacionarnos obligatoriamente para realizar diversas actividades, ¿no? Que van desde las más básicas, como pues las compras, de pago de alguna cuota, pago de facturas, o pues reclamos, que son situaciones del día a día, pero que estas personas tienen complicaciones, ¿sí? Asimismo, si digamos se hace una terapia de grupo, pues pueden estar en silencio la mayoría, porque están adaptados al silencio. Bien, pero es importante y pues orienta a que la persona pues no se sienta aislada, excluida de la sociedad y que pueda comprender, ¿no? Que hay más personas con esta condición, ¿no? Que tienen estas características y puede orientar a generar pues habilidades sociales dentro de personas, pues, obviamente bajo la dirección de un terapeuta, dentro de personas que tienen estas mismas características patológicas de personalidad. Dentro de lo farmacológico, pues en algunos casos algunos antipsicóticos, antidepresivos, pues las benzodiazepinas también cuando hay problemas orientados a la ansiedad en el hecho social. Vamos a ver ahora lo que es el trastorno de personalidad esquizotípica. Pues una mnemotecnia que yo uso desde hace varios años es pues muchas veces hay la confusión en relación a lo esquizoide y lo esquizotípico. Pues cuál es la relación pues mnemotécnica, pues justamente por el tamaño de la cantidad de letras. En este caso, a ver, vamos a usar un puntero láser. Bien. En este caso, esquizotípica es una palabra más grande que esquizoide. Sí, una mnemotecnia es el hecho de considerar que la esquizotípica o el trastorno de personalidad esquizotípico pues es más complejo que un trastorno esquizoide. ¿Sí? El esquizoide pues ha distanciado social, ¿no? Que disfruta poco o nada con las actividades, ¿no? Pues no tiene amigos, confidentes, no disfruta de las actividades sexuales o no las descubre y situaciones relacionadas, pero en el trastorno de personalidad esquizotípica ya estamos rozando la frontera a un problema psicótico y muchas veces la puerta de entrada para un problema psicótico próximo o un mal pronóstico. Bien, las personas que tienen este trastorno de personalidad son extravagantes o raras, ¿no? Pueden usar alhajas, joyas, pueden tener rituales, pensamientos mágicos, ideaciones extrañas, la creencia de que se tiene superpoderes o se tiene magia, hay ideas de referencia que los demás pueden estar hablando de, hay características de trastorno paranoide también, hay ilusiones de realización, es parte y es propio de esta patología. Los criterios diagnósticos para este trastorno, pues hay un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales, pero no solo estas, sino también hay distorsiones cognitivas, perceptivas y un comportamiento excéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay, por ejemplo, la creencia de que pues pueden a través de la luna pues manifestar sus deseos, ¿no? Recordemos, hay ciertas creencias propias de la cultura popular, ¿no? De diferentes circunstancias no comprobadas, que no quiera decir necesariamente que tengan este trastorno. Ojo con esto, ¿sí? Hay que cumplir una serie de criterios y tienen que generar un malestar clínicamente significativo a causa de un aislamiento social y pues patrones cognitivos, perceptivos y de comportamiento extraños, ¿sí? Mucho ojo con esto. Bien, el primer criterio son ideas de referencia, ¿no? Pues creer que tal vez, ¿no? Una persona puede estar mencionándole a él, o hablando a él, o llamándole a él, ¿no? Creencias extrañas o pensamiento mágico.
que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales. Por ejemplo, las supersticiones propias, la que les decía normalmente, ¿no? Ay, no, me levanté con el pie izquierdo. Ah, no, vi un gato negro, por eso me he ido mal. Hay que tener cuidado. Las creencias extrañas o pensamientos mágicos son mayores, ¿sí?, que las subculturas o la cultura popular, que en algún momento he mencionado. La creencia en la clarividencia, ¿no?, la telepatía, ¿no?, ver el futuro, y en niños adolescentes fantasías o preocupaciones extravagantes, ¿sí? He tenido pacientes menores que tenían algunas características de trastorno de personalidad esquizotípico, y he tenido pacientes también con trastorno esquizotípico, donde pues tenemos que tener, como les dije hace un momento, mucho cuidado, ya que son bastante observadores, están considerándose juzgados a cada momento y juzgan ellos también, pues donde ya empiezan a tener pues ideas extrañas en relación al mundo que nosotros vemos, ¿no? La creencia de seres, ¿no? Que están en los cuentos de fantasía tal vez, ¿no? La creencia de elementales y situaciones relacionadas que son pues vívidamente creídas por este tipo de personas y que se distancian, ¿no?, de pues una creencia popular, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no?, las hadas. Alguien puede creerlo, la hada de los dientes, etcétera, pero estas personas pues llegan a en algún momento a investigar pues de gran manera pues este tipo de situaciones y considerar que pueden conversar, ¿no?, con elementos mágicos, con pues seres de otras dimensiones, con pues personas fallecidas y situaciones relacionadas, ¿no? La mnemotecnia que mencioné hace un momento entre el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico es justamente el tamaño, tanto de palabras como el tamaño de los criterios diagnósticos y la complejidad que representa esta patología. Bien, asimismo, experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales, ¿no? Sensación de que hay, pues, no sé, hormigas en su cuerpo, o pues hay una orientación a las alucinaciones, sin necesariamente tener los signos, perdón, los síntomas positivos de los trastornos psicóticos que ya bien conocemos, ¿no? El pensamiento y discurso extraño, ¿no? Vago, circunstancial, metafórico, súper elaborado, estereotipado, pues pueden tener un lenguaje poético, un lenguaje, como dice el mismo grupo de patologías, un lenguaje extraño, ¿no? Hablarnos muy poco, o pues estar mencionándonos pues sobre, digamos, ¿no?, su casa, y decir, bueno, mi casa es de material noble, ahí vivo, ¿no? Lenguaje vago, ¿no?, circunstancial. Preguntarle, ¿dónde laboras? Pues sí, las personas que trabajan pues reciben dinero. Ya vemos pensamientos extraños, discursos extraños. Nosotros sabemos que el pensamiento se evalúa a través del lenguaje, ¿no?, donde hay patologías, ¿sí? Hay un lenguaje extraño, hay un lenguaje diferente, notorio, en las personas con este trastorno de personalidad. Hay suspicacia o ideas paranoides, lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Hay características que se comparten con el trastorno paranoide, con el trastorno esquizoide. Afecto inapropiado o limitado, ¿no? Reírse en un momento donde no corresponde, por ejemplo, ¿no? Digamos, estar en pues en un museo o en una biblioteca, o pues llevan a esta persona a un velorio, ¿no?, y reírse en frente de todos es un afecto inapropiado. Comportamiento, aspecto extraño, excéntrico o peculiar. Puede ser una ropa descuidada, o un rostro pues extraño, ¿no?, pues donde la persona es poco expresiva o inexpresiva, ¿no?, dentro del afecto inapropiado, y la conducta también puede ser amímica o hipomímica, ¿no? El hecho de hablar y estar pues sin moverse en ningún momento, o mirar un punto fijo, o no mirar al entrevistador, o mirar al suelo y únicamente pues conversar de esta manera, y pues son indicadores, ¿sí?, que pues en parte son observadas dentro de la entrevista, observadas tal vez por terceros, en recepción tal vez en algún centro,
clínico, o pues a observación subjetiva de los familiares, ¿no? En estos casos pues es recomendable ser evaluados primero los familiares o las personas que se interrelacionan antes que el mismo paciente, ¿sí? Pues he tenido casos de que pues tengo un familiar X, es extraño, tiene estas características, y al momento de evaluar pues sí, cumplían los criterios y pues la característica física, la ropa, justamente a la evaluación del familiar, el familiar nos mencionaba, no sale, pues hay problemas, a veces tiene problemas del estado de ánimo, habla a veces solo, ¿no? Pues tiene pensamientos extraños, cree cosas extrañas, habla con las paredes y pues la persona se niega, ¿no? El paciente se niega muchas veces a causa de pues una presión social, ¿sí? Pues no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado, ¿no? Parte que se tiene similitud a lo que es el trastorno esquizoide, y pues hay una ansiedad excesiva social que no disminuye con la familiaridad, ¿no? Se siente incómodo frecuentemente hasta con la misma familia o con los cercanos que tiene pues la persona con este trastorno, y pues que es más orientado a problemas a paranoides, ¿no? Que pues por ejemplo, ¿no? Ya, no me voy a juntar y no les voy a contar a mis familiares porque piensan que soy una persona que está mal de la cabeza, que soy un orate, que estoy loco, y pues ellos piensan mal y yo estoy bien, ¿no? Ellos piensan que soy así, pero en realidad están mal ellos, ¿bien? Como les comenté nuevamente, es ego sintónico, ¿sí? Los trastornos de personalidad pues se caracterizan por tener pues la comodidad con la circunstancia que experimenta la persona, ¿bien? Y obviamente no se produce mientras esté bajo el consumo de sustancias, de medicamentos que generen un cambio obviamente de la conducta, de la cognición, del afecto, la impulsividad, el control de los impulsos, y asimismo pues puede ser antes o puede ser posterior de un problema esquizofrénico. Generalmente es previo, ¿no? Anterior. Hay características que tienen las personas y poco antes de que suceda, por ejemplo, un evento de esquizofrenia, un diagnóstico de esquizofrenia, hay desencadenantes en algunos casos, ¿no? Eventos traumáticos, eventos emocionalmente impactantes que pueden desencadenar una patología, pues llevar el trastorno esquizotípico a una esquizofrenia, y ahí se hace un diagnóstico doble. El tratamiento, pues a nivel psicológico, pues pues como sabemos, es complicado y muchas veces las personas están en sectas, en cultos, en prácticas religiosas extrañas, en ritos esotéricos, en ritos ocultistas, y pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pues los médicos, en este caso dice, los clínicos, no deben pues juzgar, orientar a que la persona pues se sienta pues diferente, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en cuestión a la empatía de la patología, y pues como sabemos, dentro de las habilidades del psicoterapeuta es la regulación emocional, ¿no? Nos pueden contar muchas cosas y nosotros tenemos que seguir escuchando para no perder esa confianza que ha depositado esta persona, la mínima confianza tal vez, o la confianza que considere, pues en nosotros. A nivel farmacológico, pues muchas veces se usa antipsicóticos y pues tienen que ser combinados con la psicoterapia, y en algunos casos, pues cuando hay depresión, que como les digo, las personas con trastorno de personalidad muchas veces buscan ayuda cuando pues no pueden con los síntomas de trastornos del estado de ánimo. Muy bien. Por esta ocasión sería todo. Tal vez tiene alguien alguna pregunta. Estaríamos pues alegres y prestos a responderla.